Soy Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, defensor de derechos ambientales y de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. La situación en mi país cada día sigue en deterioro, sobre todo de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de los grupos vulnerables en Nicaragua. La situación de invasión de territorios indígenas sigue siendo una de las enormes preocupaciones y las causas del aumento de los asesinatos a las comunidades indígenas mayanas y misquitas. La situación de deterioro ambiental también ha sido una tónica en la situación de vulneración de los derechos humanos en el país. Para nosotros como organización ambiental ha sido también un mecanismo por el cual seguimos elevando las voces de los más vulnerables y por esa acción, por esas acciones de incidencia, por elevar nuestra voz, también nos han perseguido y nos han criminalizado. En 2018 nos cancelaron la personería jurídica de nuestra organización luego de 30 años de existencia. Y recientemente, en 2021, giraron una orden de captura y establecieron una acusación en mi contra por elevar la voz en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos ambientales de las áreas protegidas. Eso ha generado que yo esté en el exilio desde hace 3 años, tratando de mantener nuestra lucha, nuestras voces permanentes en la discusión de la situación social que vive en nuestro país. Y para nosotros ha sido también una labor de poder dar voces a esos grupos vulnerables y a esa situación que vive Nicaragua. Nuestro mensaje es un mensaje también esperanzador. Creemos que la situación en Nicaragua va a cambiar en algún momento. Creemos también que el respeto y la prevalencia de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes debe de ser una realidad y creemos firmemente en los procesos de protección de nuestras áreas protegidas, de nuestros bosques y de nuestra enorme riqueza natural que tiene el país. Esperemos y esperamos que la situación política y la situación de vulneración de derechos humanos cambie en Nicaragua, y eso solo lo podemos hacer con el apoyo de ustedes, con el apoyo de la solidaridad internacional y de otras organizaciones de derechos humanos y de las organizaciones del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Creemos firmemente como activistas y defensores ambientales que nuestra lucha es una lucha por la justicia, por la libertad y por la democracia de Nicaragua. Creemos que es importante continuar y no abandonar y fortalecer a los defensores y defensoras y a organizaciones nacionales nicaragüenses para seguir elevando nuestras voces de denuncia alrededor de lo que sucede en Nicaragua. Muchas gracias.